En una céntrica calle de Milán viven Carlos y Mapi, una pareja de zaragozanos que llegaron hace año y medio y que creo que nos están esperando. Carlos. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Dani, de Aragoneses por el Mundo. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, qué edificio más bonito, ¿no? Este en el que vivís. Bueno, sí, nos costó mucho tiempo encontrarlo. Vamos, aquí estuvimos mirando, Mapi miró casi cerca de 30 pisos antes de encontrar No está mal. el que debería de ser el definitivo, ¿no? Porque es grande, ¿no? Sí, de hecho nosotros cuando ya veníamos teníamos el plan de tener algún niño y luego con todas las visitas que esperábamos recibir, pues bueno, estuvimos buscando un piso lo suficientemente amplio, ¿no?, para recibir a todos, ¿no? Y bueno, además creo que todo el mundo sabe que aquí tenéis un niño, ¿no? ¿Eso por qué? Ellos colocan un aviso natalicio cada vez que un niño o una niña nace aquí en Italia, ¿no? Nosotros entonces, para empezar a seguir las costumbres del país, pues pusimos el nuestro y lo pusimos con la medida de la Virgen del Pilar, ¿no? Además está escrito el nombre del niño, Íñigo, y claro, por lo tanto todo el mundo sabía enseguida que éramos españoles, además de sus lloros, que empezó enseguida a llorar, ¿no? Ya hemos llegado. Ya estamos aquí arriba, ¿no? Sí. Bueno, ¿esta es tu casa? Sí, aquí es donde nos pueden encontrar nuestros amigos. Bueno, que eso se ve cosas de Zaragoza, ¿no? ¿Qué es eso? Ellos tradicionalmente colocan los cuadros cerca de las puertas de las casas de donde ellos son originarios y claro, nosotros no podíamos ser menos, ¿no? ¿Y de dónde es esto? Pues nos hemos traído a la Plaza del Aseo y la Plaza de Santa Engracia, que por otro lado es donde nosotros nos casamos. Ajá, muy bien. Te voy a presentar ahora a la familia. Hola, Mapi, ¿qué tal? Muy bien. y el pequeño Íñigo. Hola. Que como ya sabes, pues bueno, él ya nació aquí y es italiano, aunque bueno, le haremos por supuesto la nacionalidad española. ¿Os gustaría que acabase viviendo allí, en Zaragoza, en Madrid? Más en Zaragoza, la verdad, porque aunque nos gustaría volver a Madrid, que tenemos ahí la casa y también amigos y familia, la verdad que nos gustaría acabar en Zaragoza. Hombre, y que él conociera Zaragoza, porque ahora de momento la conoce de viaje, pero sí. Bueno, veo por ahí una foto que está con la Virgen del Pilar, ¿no? A los 2 meses o los 3 meses ahora que lo bautizamos, fuimos a bautizar a España, lo bautizamos en el Pirineo y luego por supuesto pues lo pasamos por el manto de la Virgen del Pilar. Lo tenemos bastante espabilado, ¿no? Para la hora de la mañana que es. Sí, yo creo que ha dicho, uy, que vienen de los orígenes de mis papás y ha abierto los ojos, pero... Bueno, y por aquí por Milán, un día soleado, un domingo así soleado, ¿qué es lo que soléis hacer? Bueno, solemos hacer excursiones, ¿no? Además ahora desde que está el pequeño Íñigo con nosotros es la mejor alternativa para ir con él, ¿no? Y hoy que hace muy buen día, pues habíamos pensado que podemos ir con vosotros pues a Bérgamo. Ya estamos en Bérgamo, estamos en la parte baja de la ciudad. Este es el Corso Víctor Manuel, que digamos que en Italia en general todo lo que es el centro de las ciudades está una de las calles principales, la calle Víctor Manuel. Pero vamos, los milaneses y los aragoneses en este caso nos vamos fuera de Milán los fines de semana, ¿no? Y Bérgamo es un sitio pues muy agradable para estar un día como hoy. Porque por allí, por Milán, no es como el Paseo de Independencia, ¿no? Que vas y te encuentras con todo el mundo. No, porque pues, bueno, eso lo notamos aquí un montón, porque también nos pasaba cuando vivíamos en Madrid, que en Zaragoza sales y en Paseo de Independencia raro es el día que no te encuentras a nadie. Y además la gente en Zaragoza es muy callejera y hay gente a todas horas en la calle. Aquí en cambio... Aquí en Bérgamo lo más que nos ha podido pasar algún día es habernos encontrado a alguien que viene a coger el vuelo Bérgamo-Zaragoza, ¿no? Y alguna mañana paseando por la ciudad alta, que luego os la enseñaremos, pues te puedes encontrar algún otro zaragozano o aragonés. Que estáis muy solicitados. ¿Cuántas visitas habéis tenido? Pues la vez que el otro día lo contábamos y personas que han dormido en casa han dormido ya 32, más los que han repetido, porque nuestros padres y hermanos han repetido ya y tenemos ya de aquí a Navidades otras 5 que vienen, o sea que la verdad es que no paramos, ¿eh? Con el vuelo como lo tienen comodísimo. No es el Paseo de Independencia, pero la cosa está entretenida. Pareja, como no, la pasta, ¿no? Lo típico de aquí, que es lo que está comiendo Carlos. Sí, pues bueno, le ha pedido unos tortellinis con bresaola, que es muy típico de aquí, el embutido la bresaola que se pone en muchos platos típicos, y yo he pedido otra pasta con espinacas y ricota, que es un queso también muy típico que se pone mucho tanto para la pasta como para el dulce. ¿Y algo que se eche de menos de comidica de por allí de la tierra? Pues, hombre, la borraja. La borraja, sí, ¿no? Yo echo de menos la borraja, pero muchísimo. ¿Quién te lo iba a decir a lo mejor cuando estabas por allí? ¿O De qué? verdad, y la verdad es que sí, pero aquí de hecho no hay nada parecido. Hemos encontrado cosas parecidas a la celga, pero bueno, parecido a la borraja no tenemos nada de nada. Así que cada vez que viene algún amigo le hacemos traerse un poquito de borraja en la maleta.
Bueno, ahora hemos llegado a la parte donde se coge el funicular para subir de la parte baja de Bérgamo hasta la parte alta. Será un trayecto de no más de 2 o 3 minutos y desde Bérgamo Alta, pues bueno, veremos toda la parte de abajo de la ciudad que hemos visto hasta ahora. Con el niño, el carrito, complicado, ¿no? A ver cómo nos apañamos. Sí, esperemos que, no sé si tendremos que desmontarlo, así que, pero bueno, de momento he visto que bajaba alguno, o sea que creo que se puede... Además, estando en Italia, yo creo que esto del caos les viene a todos muy bien, no habrá ningún problema. Al final lo hemos conseguido con carrito y todo, ¿no? Bueno, ahora estamos en la parte alta de Bérgamo y nos vamos a ir andando un poco hacia la parte del castillo, que se le llama la parte de la roca, y desde allí pues veremos las vistas que hay desde aquí, desde Bérgamo Alta, hacia la parte suiza. Bueno, la subidita aún se las trae, ¿no? Sí, hombre, la cuestecita, además con el niño y el carro. La mochila que llevas puesta, ¿no? Sí, sí, un poco, pero bueno, bien, bien. Se nota que aquí no están todavía adaptados a la movilidad, ¿no?, para los niños. Bueno, y lo que no me habéis contado, ¿cómo os conocisteis? Bueno, en Zaragoza, a través de una amiga común, en un cumpleaños de esta amiga, hace 4 años y medio. Así que en Zaragoza. Y a ti, Mapi, si te dicen hace 5 años que ibas a estar 5 años después en Milán... Bueno, pues no me lo hubiese creído, la verdad, porque además fue irnos de Zaragoza a Madrid, enseguida... Jesús, enseguida venirnos a Milán, o sea que sí, si me lo llegan a decir no me lo creo. No la he dejado pensar realmente. Vogliamo portare de questi più o meno 8 di cioccolato. Bueno, Mapi, ¿qué es lo que estáis pidiendo aquí? Sí, pues bueno, aquí en Bérgamo hay muchas pastelerías y la verdad es que hay muchos dulces típicos de aquí. La verdad es que, bueno, ya os habréis fijado que en la calle hay varias. Y bueno, estos ahora los probáis porque estos es una pasta, es como la pasta filo de España, la pasta espolla, que es un hojaldre muy bueno, rellenos de chocolate. Y otros que vamos a coger muy típicos de aquí también con piñones. ¿Sois lamineros vosotros, como se dice en Aragón? Sí, mucho, la verdad. Sí, muy chocolateros y muy lamineros los dos, la verdad. Yo antes me controlaba más, pero la verdad, como Carlos es muy laminero, al final ahora, vamos. Sí, de hecho me habías dicho que cogiera solo 8 de los de chocolate y estoy cogiendo también de almendras. Bueno, ya tengo ganas de probar esto. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Tú también, por favor, no me hagas quedar a mí. Tengo un hambre que para qué. O tú no. Tienen nocilla dentro, ¿no? Sí, están rellenos de Nutella, que la Nutella es italiana, es de Turín. Y aquí la ponen en muchos dulces también, así que tan ricos, ¿verdad? Muy bueno. En casi todos los dulces, de hecho, ¿no? Yo creo que los ponen en casi todos los dulces que hemos probado, van con Nutella, porque es de esta región de por aquí cerca. Sí. Bueno, ya llega el momento de la despedida. ¿Algún saludico que queráis mandar a la gente de Zaragoza? Bueno, pues la verdad que a toda la familia y amigos, vamos a todos por no dejar fuera ninguno, y sobre todo a los que no han venido, que tenemos todavía visitas pendientes, así que a los que... Te llevabais 32, pues que lleguen a 40 por lo menos. Eso esperamos, ¿no? antes de acabar el año. Muy bien, muchas gracias. Bueno, que tengas buen Adiós. viaje, adiós. Íñigo, despídete. Chao, arrivederci. Chao.